Bienvenidos y muchísimas gracias por compartir con nosotros este diálogo sobre matemáticas, equidad e inclusión. Y quisiera empezar por una reflexión. ¿Por qué hablamos de matemáticas? Pues bien, las matemáticas son el mayor predictor de éxito educativo, más incluso que la lengua, aunque a veces nos cuesta creerlo. Pero las matemáticas, para muchos alumnos y alumnas de todo el mundo, significa una barrera insalvable y les hace pensar que no tienen capacidad, que no están hechos para las matemáticas porque no tienen la habilidad innata. Y podemos pensar, ¿realmente este es un reto que nos afecta a todos? Pues miren, les voy a compartir solamente un dato, el de España. En España, 1 de cada 4 alumnos no alcanza el nivel mínimo de conocimiento matemático necesario para operar en una economía moderna. Y solamente el 7%, según los informes PISA, alcanzan un dominio completo de las matemáticas. Este porcentaje en algunos países no llega ni siquiera al 1%. Por eso hoy vamos a hablar de matemáticas. Y lo que aquí vamos a compartir en realidad es un proceso que desde la red de docentes Pro Futuro hemos iniciado apenas hace unos días y que prolongaremos unas semanas más con la intención de generar una comunidad internacional de docentes enfocados en esto, en mejorar la educación matemática desde la investigación, pero también desde el conocimiento increíble que genera la propia práctica de aula de las docentes. Entonces, hoy aquí tengo una representación, pero somos 19 docentes, no me voy a dejar ningún país, de Angola, Guinea Ecuatorial, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, al que se suman 3 expertos en didáctica matemática de la Universidad de Calgary, de Canadá, y también de la Universidad Central de Barcelona. Pues, sin más dilación, voy a presentar a las personas que me acompañan. Empiezo por Andrea Inocencio, docente, responsable de Pro Futuro en Angola. Ha llevado a cabo el despliegue de la propuesta Level Up y Matemáticas Pro Futuro, que ha tenido un gran éxito. Ha llegado a 88 escuelas. Andrea, luego nos contarás. A mi izquierda, Elizabeth Caruamaca, docente que ha desplegado en Perú la propuesta de Pro Futuro de modelo integral aula digital y que además es embajadora de Oráculo Matemágico. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Un aplicativo que tendremos oportunidad de que nos cuentes un poquito, Elizabeth, de qué va. Tenemos conectado, se conectará en breve, Armando Preciado Bab, profesor de la Universidad de Calgary, en Canadá, y director del equipo de investigación MathMinds, un equipo conformado por la alianza de varias entidades para profundizar en el análisis y en la excelencia en los procesos de enseñanza de matemáticas. A mi derecha, Vicenç Font, profesor titular en la Universidad de Barcelona de Didáctica de las Matemáticas, y que actualmente, Vicenç, eres también el coordinador del máster de profesor de secundaria de matemáticas. Y de su equipo de investigación, Vivian Humes, profesora también de la Universidad de Barcelona, y ha ejercido como formadora de docentes también en Jump Math, un programa de enseñanza y aprendizaje de matemáticas que también colabora con Pro Futuro, y es miembro del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, entre otras muchas actividades. Pues bien, como estoy bien acompañada y creo que nos pueden compartir mucho, sin más dilación voy a empezar a preguntar.
Y me gustaría comenzar por vosotras, Andrea, Elizabeth, para que nos explicarais qué propuestas habéis implementado en vuestros países y por qué. ¿Por qué? ¿Qué buscabais con esta implementación? Andrea, te cedo la palabra. Boa tarde, Mami. Boa tarde, ilustres. Olha, é um prazer muito grande estar aqui e a representar Angola, dos países de África. Em Angola, nós temos 3 propostas, que é a solução para o futuro através de um modelo integral. E aí temos diversos conteúdos, desde matemática, língua, ciências e tecnologia. E também temos o Level Up, que está a operar nesse momento em 7 dioceses, baseada na realidade aumentada através dos objetivos sustentáveis, do desenvolvimento sustentável, bem como também aquilo que é a educação colaborativa. Temos também a matemática para o futuro, que é dos projetos que nos traz aqui e que entendemos que desde a implementação da matemática para o futuro nas 88 escolas, conseguimos alcançar uma das brechas que era muito contestada pelos professores, a contextualização dos conteúdos. Com a matemática para o futuro, conseguimos perceber que o professor encontrou na gamificação aquilo que são os conteúdos que os seus alunos necessitam e ali ter também uma resposta adequada àquilo que são as necessidades básicas da aprendizagem, já que percebe-se que há uma supremacia no ensino da matemática e a ideia de que é um privilégio de poucos. Então, com a gamificação, a criança vai aprendendo as operações matemáticas, desde as mais simples às mais complexas, jogando. Então, está a ser uma experiência muito positiva. Gracias, Andrea. Elizabeth, en Perú, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes, Mami. Buenas tardes a todos. Bueno, en Perú, a través del proyecto de Aula Digital, se ha podido también transformar el pensamiento de los maestros y también a través de la gamificación, ayudar a que los estudiantes puedan mejorar en sus niveles de logro de aprendizaje. Y esto porque pues, no, en Aula Digital se tiene recursos y todos estos recursos que ha sido posible de que los maestros puedan contextualizarlo, lo puedan adaptar. Y a eso se ha sumado el aplicativo de Oráculo Matemágico y que durante el tiempo de la pandemia nos ha permitido a nosotros los maestros hacer un seguimiento remoto a nuestros estudiantes y también a través de la educación digital que yo he podido recibir de Fundación Telefónica, también hemos podido brindar todo el soporte necesario para que los maestros y ellos puedan también salir de su zona de confort, puedan perder ese miedo de repente a la tecnología y frente a eso pues revertir los resultados que anteriormente estábamos teniendo en las diversas pruebas censales. Ya nos habéis anticipado algunos de los logros, pero os voy a exprimir un poquito más. Si tuvierais que concretar qué habéis conseguido con estas propuestas, ¿qué diríais? Me quedo en Perú. Hemos conseguido que los maestros puedan salir de su zona de confort. Hemos conseguido buenos resultados en nuestros estudiantes. Un caso muy particular, por ejemplo, había un estudiante que decía, pues, yo no nací para las matemáticas, era su expresión. Y cuando nosotros comenzamos a motivarlo a través del juego, así como mencionaba Andrea, introducir la gamificación, entonces los estudiantes sintieron esa emoción de utilizar el juego. Entonces, a raíz de eso, entonces los chicos motivados comenzaron pues, a explorar la aplicación y con ello nosotros los maestros, utilizando esa aplicación de Oráculo Matemágico con pertinencia pedagógica, logramos revertir
algunos resultados, ¿no? Y llevar eso a las otras escuelas, a los otros maestros, nos ha rendido frutos. Andrea, ¿qué éxitos habéis obtenido con estas propuestas? Segurança nos professores, os docentes sentiram-se parte deste processo, porque a dado momento, entendendo a realidade de Angola, em que o acesso aos equipamentos tecnológicos, o acesso àquilo que é a conectividade, não é uma realidade fácil ainda. Os professores, pela insegurança de não poder dar sequência àquilo que é o que ele planificou, preferia deixar de lado aquilo que são as tecnologias. Com a matemática, conseguiu perceber que ali tinha algo que respondia aos seus anseios. Então, o professor começou a utilizar mais a maleta para o futuro e o software da matemática para o futuro. Então, porque ele encontrou contextualização naquilo que são os seus objetivos em sala de aula. Porque uma das grandes dificuldades que nós, em Angola, particularmente, temos é justamente encontrar conteúdos que respondam aos nossos contextos. Porque nós entendemos que a educação ela é baseada nas perspectivas. Por mais que alguém tenha um conteúdo a ministrar, é necessário que eu encontre resposta e significado, não é, naquela parte de quem ensina e de quem recebe. Então, com a matemática, é uma linguagem tão universal que os professores sentiram que, apesar de não ser um conteúdo feito dentro do seu contexto, mas responde ao seu contexto. Então, esta é uma das vantagens que nós conseguimos encontrar. Apuntas, Andrea, ya esta batalla, este desafío que supone el contextualizar muchas veces innovaciones, programas, recursos que son universales, estandarizados. No es fácil implementar este tipo de innovación o propuestas de mejora. ¿Cuáles son las barreras, los desafíos que os habéis encontrado en este proceso de implementación? Uma das barreiras que justamente nós vamos encontrar dentro do nosso contexto, estamos a falar de Angola, é o acesso a esses equipamentos. Nós sabemos que para que o docente tenha uma literacia digital, é necessário que ele pratique, que ele ganhe familiaridade com esses equipamentos. A Profuturo dá a possibilidade do professor ser formado 100 horas, tanto online quanto presencial. Ele, enquanto estiver nesse ambiente escolar, ele tem todo esse acesso a esses equipamentos e até ali estamos numa paixão entre aquilo que é a metodologia que eu vou usar e os equipamentos. Depois que o professor deixa essa escola, ele já não tem acesso. Ele já não tem internet, ele já não tem este equipamento. Então, fica uma semana, porque as malas que nós temos acaba por responder um número muito limitado. O professor fica uma semana a mais sem este contacto. O que é que vai causar nele? Insegurança, porque ele não tem familiaridade com esse. E o aluno, ao ter esse equipamento, em pouco tempo ele domina. E o professor tem de controlar, e nós estamos a ver aqui uma realidade de até 80 alunos por sala e um único docente sem assistente. Como o professor vai ganhar alguma paixão com este monstro que ele não conhece? Então, essa é uma das grandes questões que nós temos em Angola. E uma segunda dificuldade é o plano B. Porque todos esses equipamentos, por mais bonito que se fale, que é a inteligência artificial, nós temos o outro lado, que é a inteligência emocional. O professor prepara com toda a metodologia uma aula toda bem imaginária,
com todos os processos. Chega na sala de aula, aí tem que distribuir esses equipamentos a todos os seus estudantes. Leva um tempo, que não está contado naquilo que são os times de uma aula. Não está contado a distribuição. Não está contado que o tablet pode frisar no momento. O tablet pode perder a bateria no momento. Como o professor, nessas condições, tem de agir se ele já está em terreno? Tem de criar o plano B. E o professor é formado para criar esse plano B? Se fosse dentro daquilo que é inteligência artificial, nós poderíamos criar toda uma programação. Mas nós estamos aqui a dizer que o menino do ensino primário está apenas com 6 anos, ele vê o seu companheiro avançar com a atividade e o dele frisou, desata em choro em sala de aula. Como o professor tem de justamente trabalhar? Então, essa é uma das dificuldades, que é justamente dentro da inteligência artificial humanizar a educação. Un gran reto. Sim. ¿Y los retos de Perú, Elizabeth? Bueno, los retos de Perú son más grandes porque antes de pandemia los maestros recibían el acompañamiento técnico-pedagógico en cuanto al uso del aula digital y también pues, ¿no? de la aplicación de Oráculo Matemático. Pero el reto surgió más grande cuando llegamos a la pandemia 2020-2021. ¿Y qué hacer ahora? ¿Cómo hacer ese acompañamiento técnico-pedagógico? Porque lo hacían de manera presencial. Entonces también a los estudiantes, a los padres de familia que ayuden. Entonces se optó por llevar el aula digital a casa, en el cual pues no, ahí surgió ese reto donde tenías que brindar el soporte técnico-pedagógico a los padres, porque los padres iban a ser nuestros soportes de nosotros los maestros. Y ante eso pues teníamos que ver, ¿no? Frente a la falta de repente de internet, de conectividad, porque, digamos, por la geografía de nuestro Perú en zonas rurales más alejadas, entonces las señales eran intermitentes y algunas veces había que pues, brindarle el soporte al maestro a través de llamada telefónica. Entonces, eso nos ha ayudado, eso también ha hecho que los maestros nos adaptemos al uso más de la tecnología, pero a esto le hemos sumado lo que es que usar esta tecnología no necesariamente tenemos que usarla por usar, ¿no? Porque de repente yo tengo aquí la aplicación en este dispositivo, en una tableta, en un celular, y bueno, pues le doy a mi estudiante y le digo, ¿sabes qué? Desarrolla esta actividad. Eso no me garantiza como maestra que mi estudiante va a aprender. No me garantiza que mi estudiante va a desarrollar habilidades, va a desarrollar capacidades. Entonces, frente a eso, nosotros pensamos que el docente primero tiene que conocer y aplicar la parte pedagógica. Él tiene que pensar pedagógicamente y finalmente ya pensar tecnológicamente. Entonces, hago hincapié de que eso es importante, que nosotros los maestros hagamos uso de todos los recursos tecnológicos con pertinencia pedagógica, porque de lo contrario, disculpa la expresión, mami, pero la tecnología no serviría. Porque el maestro es aquí muy importante. El maestro es el que tiene que apropiarse de la tecnología y hacer uso. No te disculpo. Te lo agradezco que lo hayas dicho. Bueno, pues cuando hablamos de educación matemática, esta es la realidad de muchos países, también aquí en España, en ciertos contextos, las barreras de inclusión y equidad son patentes. En educación matemática tenemos una gran fortaleza y es que hay una investigación muy exhaustiva que se ha desarrollado desde hace muchos años. Pero, ¿cómo podemos aprovechar mejor esta investigación para que llegue al aula, para que ayude a los docentes, a las docentes a valorar, diseñar, implementar, evaluar la práctica educativa? Y me atrevería a decir no solamente cómo acercar este mundo de la investigación a los docentes, sino también, y ahora interpelaré a los investigadores,
cómo los docentes pueden también aportar a la investigación todo el enorme conocimiento que se genera en la propia acción educativa a pie de salón, a pie de aula. Y Armando, buenas tardes, buenos días allá en Canadá. Muchísimas gracias por conectarte. Tú nos comentaste hace unos días a los docentes que había una enorme cantidad de investigaciones, pero también una enorme cantidad de perspectivas, de enfoques. Incluso los matemáticos no tenéis un consenso sobre qué son las matemáticas. Entonces, te pedimos que nos ayudes ahora para indicarnos aquellas consideraciones claves de la investigación que no podemos perder de vista. Por favor, ayúdanos, Armando. Te cedo la palabra. Hola, buenos días para mí. ¿Me escuchan? Perfectamente. Gracias. Sí, pues gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Y bueno, voy a atender tu pregunta. Ya mencionaste algo importante. Se asume que entendemos lo mismo cuando de veras, en verdad hay muchas perspectivas, no solo en lo que son las matemáticas, partiendo desde qué son las matemáticas, sino que qué quiere decir aprender. Algo que habíamos comentado en unas conversaciones que hemos tenido con ustedes, por ejemplo, hay muchísimas perspectivas y la gente no está necesariamente de acuerdo. Se habla mucho de la evidencia científica y bueno, pero dentro de la comunidad de investigación educativa, distintas partes tienen su propia evidencia científica. Entonces, se debate, se pelea. Entonces, creo que es difícil decir, esta es la forma en la que aprende la gente y esta es la mejor forma de enseñanza. Yo creo que eso no podemos decir eso, depende de muchos factores, depende de muchas perspectivas, depende de los mismos propósitos educativos. Ahora, cuando me dices, ¿a qué es a lo que hay que poner atención? Yo creo que primero es entender que la investigación educativa es compleja y no vamos a tener la mejor forma de hacer algo. La otra es que está cambiando, y no nada más en educación. Por ejemplo, en neurociencia tenemos resultados relativamente recientes que pueden cambiar completamente la forma en la que pensamos que la gente aprende. Entonces, yo creo que habría que considerar que conforme tenemos más evidencia, se intentan nuevas aproximaciones, las cosas a lo mejor cambian. Y tal vez ese es uno de los problemas de por qué es difícil la implementación a escala grande con maestros. Tenemos maestros que hace 5 años les dijimos una cosa, dentro de 5 años se les va a decir otra. Y no es que lo que se les haya dicho esté totalmente mal, es que a la luz de nueva información, pues las teorías se refinan. Eso pasa en ciencia también, ¿no? Entonces es un trabajo muy difícil. Yo creo que el primer paso sería la conceptualización que tenemos de lo que quiere decir la investigación educativa, ¿no? Saber que está cambiando, saber que hay distintas perspectivas. La otra sería ser abiertos a que a lo mejor lo que hemos estado haciendo, y cuando me incluyo a mí mismo. Hay prácticas que una vez que se analizan y tenemos nueva evidencia, pues tal vez no son las más efectivas. Yo mismo he cambiado mis aproximaciones pedagógicas a distintos niveles con base en investigación y con base en lo que he observado. Entonces, creo que esa es la primera parte, y a veces esto requiere un cambio profundo, no es nada más intentar un truco nuevo, a veces implica cambiar muchas cosas por completo. En matemáticas, en el caso de Estados Unidos y Canadá, pero más en Estados Unidos, se habla, por ejemplo, de la guerra de las matemáticas, así le llaman, donde están los progresistas con esta idea de darle sentido a las cosas, de descubrimiento, y están por otro lado, le llaman los tradicionales o de enseñanza directa, que dicen, bueno, sí es bueno que la gente aprenda a resolver problemas, pero hay cosas que tenemos que enseñar directamente, y si dejamos a los estudiantes solos, pues no funciona.
Y bueno, se pelean entre ellos y su debate es como de tratar de defender su posición en vez de escuchar al otro. Entonces yo creo que ese es un mensaje muy fuerte. Habría que escuchar, no descartar, y si escuchamos que algo funciona o no funciona, a lo mejor habría que ver cómo está y estar abiertos a que a lo mejor nuestras propias prácticas pueden cambiar. Entonces yo invitaría tal vez a pensar la educación, la investigación educativa y la educación como un debate en el que las cosas están cambiando y que a lo mejor nosotros podemos mejorar. Tratar de no estar a la defensiva de defender nuestras cosas, porque inclusive aunque yo tenga evidencia, la misma evidencia se puede leer de distintas maneras. Entonces, a la luz de nueva evidencia y nuevas discusiones, pues puedo cambiar y podría aprender en vez de tratar de ponerme a la defensiva. Creo que eso es lo que yo pondría así primero como algo que tenemos que considerar. Un gran titular, No te escucho, Carmen. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Sí. Pues que me quedo con, voy a poner un titular de estar abiertos, tener una mentalidad abierta y reflexiva y crítica ante lo que estamos haciendo, ante las tendencias y evitar las afirmaciones dogmáticas. Y ahora me gustaría, muchísimas gracias Armando, voy a pasar a Vivian, porque Vivian, en el informe de seguimiento de la educación global por la UNESCO, el informe GEM, cuando abordó el tema de inclusión, apuntaban dos cosas que nos llamaron la atención. Una es que normalmente en innovación, en las decisiones educativas, la voz de los docentes no es muy relevante. Y la segunda es que los docentes no disponen de datos. ¿Cómo podemos revertir esta situación y que, por ejemplo, el mundo de la investigación y el mundo de la docencia a pie de aula se encuentren para reflexionar, intercambiar? Muito bem, muito boas tardes a todos. Boa tarde. Eu estou totalmente de acordo com o informe GEM da UNESCO. Nós precisamos começar a colocar o professor como participante desse processo, onde a gente decide em como nós vamos fazer as coisas. E eu acho que, para reverter essa situação, a gente pode ter uma solução macro, que é pensar, ter esse professor, essa professora participando de uma maneira consensual, não, conseguir atingir um consenso das direções por onde tem que ir os processos de ensino e aprendizagem. Tem que vir da investigação, mas também tem que participar as instituições, os professores, os pais, tudo que compõe a escola, né? Isso seria o macro. Agora, se nós vamos para uma solução micro, eu posso citar, por exemplo, o que eu desenvolvi na minha pesquisa de tese, defendi este ano. Eu desenvolvi, por exemplo, um projeto de investigação que coloca os professores como colaboradores da investigação. Então, é um projeto que começa com um ciclo de lesson study. Não sei se vocês conhecem essa abordagem de desenvolvimento profissional docente, onde seria basicamente um grupo de professores se reúne, eles planificam uma aula em conjunto, um dos professores leva a cabo essa classe, essa aula, e depois, no momento posterior, se faz uma reflexão sobre essa classe. E então, nós da universidade, a gente faz os professores verem que existe um certo consenso em como se devem fazer as coisas, e esse consenso vem das tendências em educação matemática. E a gente faz explicita esses conceitos, e a gente chama de princípios ou critérios, e então a gente passa para uma segunda fase, onde os professores têm uma lista, digamos, uma organização desses critérios, que eles têm que ter em conta para
fazer o processo de ensino e aprendizagem. E então, eles passam para uma outra fase, onde eles vão colocar em prática, num novo processo, não? Se faz de novo um planejamento em conjunto, se faz a classe, não? Se leva um professor aplica a aula, e depois se faz uma reflexão. E nesse processo, o professor colabora também. No caso da minha investigação, como que os professores colaboraram com a investigação? Depois de todo esse processo, todo esse curso, os professores, nós, em conjunto comigo, né, fizemos uns documentos onde a gente participa de eventos da área de educação e onde se expõem esses resultados e se discute. Então, eu acredito que colocar o professor como uma figura que faz parte do processo de ensino e aprendizagem, mas não somente com o papel de professor ou professora, e com o papel de investigador, é fundamental para reverter essa situação, né? Então, essa pode ser uma das experiências. A gente tem várias outras. Desde a Universidade de Barcelona, nós temos outros projetos também, onde a gente coloca o professor como investigador, não só como rol de professor, como investigador también. Pues nos encanta esa idea de empoderar a los docentes como investigadores y también capacitarlos. Vicens, ha comentado Vivian los criterios, trabajar esos criterios de idoneidad matemática, reflexionar sobre ellos. Y desde la Universidad de Barcelona, que habéis hecho mucha capacitación en esto a docentes, os habéis dado cuenta que de hecho ya los docentes aplican esos criterios de idoneidad matemática de forma implícita. Y te quería preguntar, ¿cuáles son los que aplican y cuáles son aquellos que deberíamos reforzar? Hola, buenas tardes. Bien, nosotros hemos tenido antes de esta reunión un debate online. Y en este debate online hemos reflexionado y comentado la conferencia de Armando, y luego hemos estado comentando sobre dos tareas, ¿no? Una era una reflexión sobre una tarea concreta, si los profesores la llevarían al aula o no la llevarían al aula, y por qué sí y por qué no, y otra que era una tarea que nos explicasen los criterios que, según ellos, orientaban su práctica, ¿no? Y lo interesante es que en estos comentarios se ve que uno ya puede inferir detrás de estos comentarios que los profesores tienen unos criterios que orientan su práctica. Por ejemplo, hemos encontrado que los profesores decían, yo esta tarea la haría pero con material manipulativo, ¿no? Uno ya puede entender que da mucha importancia al uso de material manipulativo, ¿no? Otro dice que esta tarea le parece interesante porque motiva a los alumnos, ¿no? Con lo cual uno puede inferir que este profesor tiene el criterio de que hay que motivar a los alumnos, y uno puede pensar que intentará hacerlo en su práctica, ¿no? Y, en fin, en todas estas reflexiones uno puede ver ciertos principios que orientan la práctica de los profesores. El mismo Profuturo y aparte de unos principios como es el tratamiento de la diversidad, el uso de la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros les hacemos ver a los participantes es que ellos tienen criterios, que estos criterios los valora positivamente, y entonces les hacemos ver si son individuales o son colectivos. Y normalmente, aparte de ser individuales, son colectivos, en el sentido de que si alguien opina que está bien que motivemos a los alumnos, lo opina él, pero lo opina la mayoría de la comunidad. Entonces nos interesan estos principios que son más o menos, que cuentan con un cierto acuerdo, un cierto consenso en la comunidad, ¿no? Como por ejemplo, hacer unas matemáticas contextualizadas, incorporar la tecnología, motivar a los alumnos, tratar la diversidad, etcétera, ¿no? Una vez hemos visto que hay estos principios que ellos tienen, pero que son un poco comunes al colectivo, la siguiente cuestión es formularlos, pero ¿de dónde vienen? Entonces, de alguna manera, todo esto viene de ciertas tendencias que han conseguido un cierto consenso en el mundo de la educación matemática de cómo se deben enseñar las matemáticas. Hay un cierto acuerdo de que hoy en día tenemos que enseñar las matemáticas incorporando la tecnología, o que tenemos que enseñar las matemáticas tratando la diversidad.
Entonces le hacemos ver que esto viene de ciertas tendencias, que cuando ellos van a congresos, van a cursos de formación, por ejemplo, este mismo evento, están saliendo estas tendencias, ¿no? Y algunas de ellas se incorporan directamente en el currículum. Y ya pasan a ser más que tendencias que les presionan un poco para que hagan las cosas, son obligaciones casi que tienen que hacer porque se incorporan al currículum, ¿no? Bueno, entonces nosotros, nuestro grupo de investigación, lo que ha hecho ha sido tomar estas tendencias que están en los handbooks, en los congresos, etcétera, y las hemos organizado un poco jerárquicamente en criterios que orientan la práctica, componentes e indicadores. Pero como nos hemos tomado de estas tendencias que gozan de un cierto acuerdo y que estas tendencias presionan a los profesores, por esto los profesores las tienen y cuando hablamos de los criterios también las tienen, ¿no? Porque los dos vamos a estos acuerdos de cómo se deben hacer las cosas que son ampliamente asumidos. La pregunta, ¿cuáles más se utilizan más y menos? Es fácil que un profesor, por ejemplo, te diga la importancia de tener en cuenta los conocimientos previos, ¿no? Es bastante evidente que un profesor te va a decir la importancia de la motivación, la importancia de incorporar la tecnología. Hoy en día la importancia de hacer unas matemáticas contextualizadas, la importancia de tener en cuenta el contexto cultural y social donde vas a realizar. Esto es bastante habitual. Lo que en este grupo concreto que está alrededor de Profuturo, yo he visto dos tendencias que ya no son tan habituales si el grupo fuese diferente. Uno, por ejemplo, la apertura a la innovación didáctica, ¿no? Es decir, yo creo que es un colectivo que manifiestan la disposición a la apertura a la innovación didáctica, ¿no? Que esto no sería tan evidente en un grupo diferente, ¿no? Y el otro es la aceptación al tratamiento de la diversidad y a la equidad. Que esto fuera de este colectivo el profesorado sería menos entusiasta. ¿Por qué? Básicamente porque no sabe cómo hacerlo. No lo discutiría, pero no le saldría tan de pronto como le salen otras cosas, ¿no? No sé si te he contestado. Completamente, y luego retomaremos esto al final. Vicens, nadie discutimos las bondades y la pertinencia de utilizar la tecnología para la educación matemática. Pero desde la perspectiva de los criterios, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para que ese uso de la tecnología sea el adecuado para mejorar las competencias matemáticas y también que sea un uso, como decía Andrea, contextualizado? Bueno, yo creo que así ha contestado Elisabet y Andrea y han contestado. A ver, hoy en día hay un bastante acuerdo y un cierto consenso en de que tenemos que incorporar la tecnología en la enseñanza de las matemáticas y en cualquier otra materia. Cuando digo que hay un consenso, quiero decir que no se discute esto. Es decir, nadie dice, no, tenemos que evitar que entre la tecnología en el aula. Se empieza a discutir para qué la tecnología, cómo la tecnología, etcétera, pero no se discute la incorporación de la tecnología. En este sentido quiero decir que hay un acuerdo, ¿no? Se discuten aspectos de aplicación de la tecnología. Bien, esto es un primer elemento. Después, en relación a la tecnología, yo creo que vale la pena comentar que antiguamente la tecnología, por ejemplo, el GeoGebra, que es un material, un programa informático que se ha comentado mucho en este debate online, ayudaba al proceso de aprendizaje en un aula presencial. Pero ahora, con la pandemia, ha venido otro tipo de tecnología que lo que hace es sustituir el aula presencial por estos programas que permiten hacer las clases online, a distancia, etc., ¿no? Esto es un cambio radical porque lo que hacemos es generar un aula que ya no es la presencial. No estamos utilizando la tecnología dentro del aula presencial. Entonces, tenemos investigaciones que hemos visto que, claro, que el alumno tiene el aula virtual en su ordenador y en el Zoom, pero luego el alumno está en un espacio físico determinado. Y hemos hecho preguntas de lo que ha pasado en esta pandemia y hemos encontrado familias que decían que tenían el problema de que la casa era muy pequeña y estaban todos, el padre trabajando online, la madre trabajando online, los tres alumnos haciendo clases online y se interferían unos a otros. Es decir, hay que tener en cuenta el contexto donde está esta tecnología. Ya me refiero, aunque sea simplemente la habitación de la casa, ¿no? Hemos encontrado que los profesores variaban las tareas
para aprovechar la casa del alumno para que hiciera tareas de los contenidos matemáticos que se podían hacer en tal, ¿no? Por esto es importante en la tecnología tener en cuenta el contexto donde se aplica. Y ya no digo los problemas de conectividad, de todos estos problemas mayores. Estoy hablando, este simple problema de que es el programa más el espacio físico donde se está utilizando este programa. Y este espacio físico es muy importante. Bien, dicho esto, dentro de nuestra perspectiva, la tecnología tiene que ver con un criterio de medios. Es un medio que tiene que ver con la eficiencia, pero claro, hay que procurar que con esta tecnología se hagan unas matemáticas de calidad, donde haya resolución de problemas, modelización, hay que procurar que se motive al alumno, hay que procurar que se permita el tratamiento de la diversidad. Entonces hay que tener en cuenta todos los otros criterios para poder decir que se está haciendo un buen uso de tecnología. Es un poco lo que ha dicho Elizabeth antes. Pero muy interesante esto, Vicens, que apuntas de tener en cuenta el espacio físico desde el cual se está conectando el alumno. Muy importante. Armando, espero que seguimos teniendo a Armando conectado. Aquí estamos. Armando, ha hablado Vicens de hay tendencias que ahora están muy en boga. Aprendizaje basado en proyectos, uso de material manipulativo, trabajo cooperativo. Y estas tendencias las estamos implementando como podemos y como queremos también. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la luz del análisis de la práctica de estas tendencias en el aula? ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, de un tema que ha salido en el grupo de Docentes Pro Futuro, el aprendizaje basado en proyectos, que todos abogamos por él? Yo creo que las tendencias tienen que ver con que la gente, pues, hay un consenso. Me gusta cómo Vincent lo mencionó. Hay un consenso de cosas que no se discuten. Creo que hay un poco de riesgo ahí en cuanto no lo discutimos. Y yo no digo que las tendencias sean malas. De hecho, creo que muchas tendencias están basadas en muy, muy buenas ideas. Pero la implementación a veces no funciona por distintas razones. Entonces, o a veces se pierden cosas. En el caso de la investigación por proyectos, yo he tenido algunos estudios y he discutido con muchos maestros y otros colegas. Y gente que está a favor de la enseñanza directa la critica y dice que no funciona y muestran sus resultados, que no funcionan. Y lo que dicen es que lo comparan con trabajo sin guía. Ellos entienden que este tipo de proyectos, la resolución de problemas y la enseñanza basada en proyectos, lo equiparan con el descubrimiento que sucedería casi espontáneo, en donde no hay una intervención del maestro. Y esta es una discusión que ha sido bastante interesante. Ante esta crítica, gente que promueve la resolución de problemas y este tipo de aproximaciones que suelen llamar progresistas, dicen, bueno, es que el papel del profesor es importante. ¿No? Entonces, no, aquí el problema es que no se entendió que se entendió mal esto, y por un lado y por el otro, sigue siendo el debate en el que se están tratando de defender ideas en vez de tratar de escuchar. Entonces, donde yo he visto que, por ejemplo, casos donde la enseñanza por proyectos ha funcionado muy bien, es donde se atiende de hecho esta crítica que dice que no podemos esperar que los estudiantes solitos descubran y solitos noten cosas. El papel, la guía del profesor es muy importante, y hay momentos en estos proyectos en los que dicen aquí, siéntate, y este es el momento de sentarse y escuchar. Y he visto que los maestros hacen algo que le llaman mini lecciones. Entonces está el proyecto grande funcionando y dicen, bueno, pero para hacer este proyecto necesitamos este contenido y este contenido se hace así. Y entonces está en ese momento la enseñanza directa. Inclusive en resolución de problemas y cuestiones que tienen que ver con que tratamos que los estudiantes descubran cosas, no esperamos que ellos descubran todo.
Entonces, hay cosas que hay que decir, hacer explícitamente decir cómo se hace, y hay estrategias que conocemos que funcionan para orientar la atención de los estudiantes en lo que importa, o en lo que es necesario. Entonces, yo diría que hay que tener cuidado con la implementación, también escuchar a distintas perspectivas, y pues tratar de aprender de lo que nos dicen. Esto de los que promueven la enseñanza directa están basados en resultados importantes de neurociencia que de hecho sí pueden ser una limitante. Por ejemplo, la teoría de la carga cognitiva, que está basada en que una de las ideas principales es que la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo en humanos es muy limitada. Y en nuestras investigaciones hemos visto en distintos, y esto no es una enseñanza por problemas, esto es nada más enseñanza normal, que los profesores no suelen tomar en cuenta esa limitación. Se da mucha información a los estudiantes, información nueva, y se satura esa capacidad para trabajar información nueva. Esto es muy común, más de lo que pensamos. Yo he hecho algunos intentos y los he probado, por ejemplo, de llevar estas enseñanzas a través de problemas y tratar de hacer que los estudiantes descubran cosas, pero he cambiado mi aproximación basado en esto, ¿no? Ya no hay cosas que hay que decir directamente, hay que evaluar inmediatamente, así como guiar mucho, antes de dejar a los estudiantes, digamos, que sean creativos y que busquen sus propias cosas. Y quiero mencionar que esto no es no es solamente una combinación o un punto medio entre dos polos. Es como si habláramos de colores, de blanco y negro, no es gris, es como si fuera algo de colores. Entonces hay que como que pensarlo totalmente distinto. Entonces me regresaría al asunto como dijiste, no tomarlo como dogma, de todo ahora es por proyectos, cuando realmente sabemos más y sabemos de ciertas cosas que funcionan, y hay que estar atentos de cosas que a lo mejor no funcionan. Es muy importante esto que has comentado porque ciertamente se está comprobando que en matemáticas hay instrucciones breves, centradas, focalizadas en ciertos procedimientos que hay que dar sí o sí, aunque las contextualicemos en proyectos. Vivian, estamos escuchando que las matemáticas son fundamentales, la base, por ejemplo, para las vocaciones STEM, científico-tecnológicas, tan demandadas en nuestra sociedad, o que las matemáticas son relevantes para desarrollar esta lógica de programación. Pero ¿nos puedes explicar brevemente cuál es la relevancia, la aportación de las matemáticas en todo esto? Sim, bueno, vou falar em português. Se nós pensamos em como estão os currículos, assim, em geral, bom, o currículo da Espanha, por exemplo, tem uma competência específica em matemática, que é o pensamento computacional, né, que está diretamente conectada com essa competência chave, que é a STEM. E os professores não sabem como desenvolver o pensamento computacional na escola. Então, nós, da educação matemática, estamos pensando como nós vamos fazer a formação desses professores para trabalharem essa competência em aula. Então, eu cito um exemplo de um projeto que nós estamos participando agora no Chile. Eu vou ir para o Chile um ano estudar. Eles estão desenvolvendo robótica com educação infantil. E, nessa experiência, eles trabalham o desenvolvimento da matemática lógica como um instrumento também para desenvolver o pensamento computacional. Mas ainda tem muito o que fazer, tem muito o que pensar, principalmente em que habilidades, que competências a gente tem que trabalhar no professor ou na professora, para desenvolver essa noção com os alunos. Eu acho que esse é o ponto-chave. E, de novo, colocando sempre o professor participando dessa reflexão, né, em conjunto. Então, nossa ideia, desde a universidade, é fazer projetos de pesquisa onde a gente coloca o professor junto nessa discussão. Como que nós vamos fazer isso? Que habilidades são necessárias para desenvolver esse tipo de pensamento?
Pues nos quedan 10 minutos. Y en 10 minutos quiero pedir a todos los compañeros que tengo aquí y a Armando, ¿qué acciones prioritarias tenemos que abordar para que la innovación metodológica llegue a las comunidades educativas más vulnerabilizadas, que se adapte a las condiciones? Y es más, diría, porque en estas comunidades vulnerabilizadas hay docentes con muchísimo talento que están innovando, pero es una innovación que resulta invisibilizada, que muchas veces, por ejemplo, no llega a estos espacios. Entonces, voy a hacer una ronda rápida de 1 minuto cada uno. ¿Qué acción prioritaria lanzarían? Y Elizabeth, empiezo por ti, que te veo muy sonriente. Bueno, la primera acción es hacer que el maestro salga de su zona de confort, que el maestro se atreva a vencer ese miedo, porque el maestro no es que no quiera cambiar, no es que no quiera innovar, sino que tiene miedo a equivocarse, tiene miedo de repente a que de repente le puedan decir, no, lo hiciste mal, entonces eso, que el maestro salga de su zona de confort, que venza ese miedo y aparte de eso, pues, ¿no?, de que pueda también tener detrás de él alguien que le brinde el soporte, que le siga brindando ese soporte técnico pedagógico que él necesita. Y entonces, frente a eso, yo sé que nosotros vamos a cambiar, vamos a seguir transformando la educación y vamos a mejorar el nivel de logro de aprendizaje de nuestros estudiantes. Así se habla, Elizabeth. Andrea, tienes el poder en tus manos. ¿Qué acción prioritaria tenemos que emprender? Terminar com os dogmas. Primeiro, nós tivemos heliocentrismo, onde tivemos o professor no centro, aí todas as reflexões reprovaram e caíram em outro extremo, o aluno no centro. E estamos a cometer os mesmos erros, porque o aluno está ali. Quem é o aluno sem o professor, sem a comunidade, sem os seus pais? Então, se calhar é a altura de começarmos a pensar no multicentrismo. É uma palavra que eu nem sei se foi inventada, mas é algo que eu penso. Multicentrismo. Todos os intervenientes da educação como centro. Porque aí vemos que há uma necessidade muito grande de todos colaborarem. Vimos que a matemática conseguiu dar um consenso que é possível nós termos todos dentro de uma multi-inteligência. A matemática ela funciona para todas as áreas. E todas as áreas necessitam da matemática. Mas isso não faz da matemática a toda poderosa. Faz que ela partilha tudo que ela tem com todas as áreas do saber. Então, eu acho que uma ação concreta é justamente começarmos a pensar todos como partícipes, mas que também sintam como sua propriedade esse pensamento computacional. E quando começamos todo esse projeto, no primeiro dia, o Armando fez-nos uma primeira reflexão. Pensem no primeiro professor ou naquele professor que te deixou até aqui. Todos conseguimos nos remeter a 15, 20, 30, 40 anos atrás e pensarmos naquele que foi o grande mentor. Uns se emocionaram, outros tiveram muita classe em não se emocionar, mas nenhum de nós falou sobre os conteúdos que aprendeu. Todos nós falamos da emoção que esse mentor, uns os pais, outros o professor, mas todos conseguimos falar como aquela pessoa conseguiu tirar de nós o melhor. Então, eu acho que esse é o mais importante, trabalhar com o professor também aquilo que é a inteligência emocional. Vicente,
con esto? Bueno, ¿Qué puedes aportar? Una pregunta lo que puedo aportar es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, ahora en Panamá tenemos una formación a 150 maestros de primaria y a 100 profesores de secundaria, que esto para Panamá, que es un país pequeñito, es importante, ¿no? Entonces, es una formación continua, que lo que procuramos es desarrollar su competencia matemática y su competencia análisis e intervención didáctica, competencia didáctica, por decirlo de alguna manera, y también la competencia de reflexión sobre su práctica. Damos mucha importancia a que el profesor desarrolle la competencia de reflexión sobre su práctica, le damos los criterios de la didáctica como una herramienta para organizar esta reflexión y el objetivo, y también le damos muchos recursos concretos, ¿no? Como puede ser mucho material, o mucho material del Profuturo podría ser un recurso concreto, etcétera, o otros de gamificación. Le damos muchos recursos, pero la idea fundamental es que el profesor se empodere, como has dicho tú hace un momento, y él tenga capacidad para que todas estas cosas bonitas que les explicamos desde la didáctica de las matemáticas, que a veces son muy difíciles de hacer y a veces una es contradictoria con la otra, él tenga capacidad de reflexión para que en su contexto él pueda dar el peso oportuno a cada una de estas orientaciones bonitas y de alguna manera esté empoderado para decidir en su contexto. Vivian. Muy bien. Bueno, colaboro con lo que Vicens ha dicho y creo que una propuesta sería, por ejemplo, tomar estas iniciativas como, por ejemplo, Profuturo y hacer colaborativamente con un abordaje que tiene en su centro el profesor, el desarrollo de la reflexión del profesor y hacer, por ejemplo, los lesson study y bueno, hacer esta práctica donde el profesor desarrolla su reflexión, ¿no? Mejorar esta competencia reflexiva que comentaba Vicens por medio de estas propuestas, ¿no? Donde tomamos una iniciativa que ya existe, que está muy bien, que tiene muchos elementos importantes, interesantes, y aterrizarlo a un grupo de profesores que de manera colaborativa mejora y desarrolla su reflexión con relación a esta iniciativa. Armando, tenemos ya 4 buenas propuestas, la tuya. No te escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Ahora, sí, adelante. Sí. Yo coincido en lo que se ha dicho y a lo mejor lo voy a articular de una manera un poco distinta. En vez de llevar pedagogías y tecnología al salón de clases, si vamos a trabajar con los profesores, ¿por qué no pensamos en traer del salón de clases lo que los profesores nos dicen que funciona y cómo funciona? Entonces, es la misma idea de colaboración, pero tal vez remarcando que estamos trabajando con maestros y que nosotros, pues si bien estamos desde nuestro papel de la universidad teniendo acceso y podemos tener el lujo de poder revisar lo que está en la investigación y todo eso, pues debemos de ser humildes también, ¿no? Nosotros podemos equivocarnos, así como me gustó como lo mencionó Elizabeth, de que el maestro se equivoca, que el maestro pueda saber que pues a veces algo no funciona por un detalle muy pequeño y a veces cambiando eso, todo funciona bien. Ideas muy buenas pueden no funcionar por detalles mínimos. Y yo tengo ejemplos que no tengo tiempo ahorita de comentar, pero en donde los maestros son los que nos dicen, mira, esa es buena idea, pero si la haces así no funciona. Si haces así, funciona mucho mejor. Entonces, yo recalcaría con la idea de, en vez de pensar en llevar estas ideas nuevas al salón de clase, ¿por qué no pensamos en recuperar? Además, también pensamos en recuperar esas ideas de los maestros, de las cosas que funcionan en sus contextos y hacer un diálogo, ¿no? A ver, esto funcionó en otro lado, a ti te funcionó, no te funcionó, ¿por qué no? ¿No? Que ponerlo en un diálogo, pero no un debate de defender nuestras posiciones, sino en un diálogo de tratar de construir juntos. Gracias, Armando, Elizabeth, Vivian, Vicens, Andrea. Y bueno, a los asistentes, a los participantes, toda esta riqueza que ha salido aquí y estas propuestas es lo que se está volcando en esta generación de esta comunidad internacional de docentes
que, como decía Vicens, los docentes Pro Futuro son un núcleo muy revelador porque muestran esta inclinación a la innovación, pero a la equidad y a la inclusión. Sabemos que si conseguimos una educación matemática inclusiva y equitativa, estamos trabajando la equidad y la inclusión social. Muchísimas gracias y seguiremos volcados en este trabajo de reflexión con la comunidad de docentes Pro Futuro. Gracias. Gracias a todos. Gracias.